Hola, hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos sean ustedes al programa de Niños Valientes y Esforzados. Muchas gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme otro miércoles más a escuchar la bendita palabra de Dios. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa, ¿va? Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, poderoso Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos las gracias, Padre Santo, por permitirnos, Padre Santo, estar delante de estos micrófonos una vez más, Padre, para bendecir, Señor, tu nombre, para glorificar, para exaltar tu nombre, Padre. Señor, te pido, maravilloso Dios, que bendigas, Padre Santo, el corazón y la vida de cada niño, Señor, conectado, de cada niño, Señor, de cada oyente, Padre Santo, que escuche, Señor, tu palabra, Padre. Señor, que tú seas tocando, Señor, sus corazones, sus vidas, Padre Santo. Señor, te pido por cada uno de ellos, Padre. Bendice el tema del día de hoy, Padre Santo. Que tú seas, Padre mío, tocando, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que sea de bendición, Padre mío, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Padre. Gloria a tu nombre, Padre. Bendice, Señor, todo lo que se ha de llevar a cabo, Señor, en este programa, Padre. Quita todo estorbo, Padre Santo. Quita todo, Señor, lo que quiera estorbar, Señor, para difundir tu palabra, Padre Santo. Sé tú guiando mis labios, Señor, dándome la gracia, la sabiduría, Padre, para exponer, Señor, este tema de esta tarde, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio, queridos niños. Les mando un gran abrazo a todos mis niños hermosos. Que Dios me los bendiga. De parte de su Miss, Mimi, ¿vale? Un abrazote para todos. Pues vamos a iniciar nuestro tema, queridos niños. Estamos en el tema número 39, queridos niños. Y se llama, ¿cómo salir victorioso a la tentación? Lección 39, ¿cómo salir victorioso a la tentación? Nuestra referencia bíblica se encuentra en Mateo 4, 1 al 11, Deuteronomio 8, 3, Salmo 91, 11 al 12 y Deuteronomio 6, 3. Esas son nuestras referencias bíblicas. Miren, Mateo 4, 1 al 11 es donde viene nuestra lección la que vamos a estudiar. Y los otros tres versículos que estoy anexando son también muy importantes que los lean, porque son partes de la palabra que vienen dentro de nuestra lección y que fueron tomados para dar énfasis a nuestra porción bíblica de Mateo 4, 1 al 11, ¿vale? No dejen de leer sus porciones bíblicas para que puedan entender perfectamente el tema que estamos viendo hoy, queridos niños. A veces no podemos leerlos porque el tiempo es muy corto en la radio. Entonces, se queda de referencia bíblica para que en casita tengan que leer, tengan alimento espiritual en casita para que alimenten su espíritu. No lo dejen de leer para que esas citas refuercen el tema que estamos viendo cada miércoles. Cada miércoles les doy una referencia bíblica y es importante que la lean para que refuercen el tema que estamos viendo, ¿vale? Nuestro texto para memorizar se encuentra en Santiago 4:7 y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese es nuestro texto para memorizar. Bueno, pues esa es nuestra tarea, ¿vale? Y vamos a empezar. En nuestro tema de hoy, ¿sabes qué vamos a aprender? Vamos a aprender una hermosa lección. Una hermosa lección de una persona maravillosa que permaneció fiel a Dios, aún en medio de las pruebas y de las tentaciones. Y sobre todo, saliendo victorioso en todo. ¿Saben de quién se trata?
correcto. Si dijeron de Jesús, están en lo correcto. Esa persona maravillosa es Jesús. Pero primero quiero que veamos qué quiere decir tentación. Vamos a ver qué quiere decir tentación. Tentación, conforme al diccionario, es el impulso que nos mueve a hacer algo, especialmente a hacer lo malo. Eva fue impulsada a desobedecer a Dios. ¿Se acuerdan esa lección en el huerto del Edén? Cuando la serpiente, el tentador por excelencia, ¿verdad? Le dijo a Eva, no pasa nada, come el árbol. Cuando Eva le había dicho, es que Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol. Pero la serpiente astuta, el tentador astuto, la impulsa a desobedecer a Dios. También a veces nos impulsa la tentación a movernos a hacer cosas que no debemos de hacer, como robar, como el suicidio. El suicidio es malo, queridos niños. No debemos de atentar con nuestra propia vida, porque no somos nadie para quitarnos la vida. El único que puede quitar la vida es Dios. Entonces, el suicidio también es malo, mentir, todo eso lo impulsa el enemigo. Todo eso, criticar, matar, todo eso es, es lo que significa el impulso que nos mueve a hacer algo y especialmente a hacer lo malo. ¿Vale? Y tentación, según el Espíritu, es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Adán y Eva fueron puestos a prueba en el huerto del Edén, cuando Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Dios les estaba dando una instrucción. Él quería ver. Acuérdense que Dios no hizo robots. Aunque Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos tenían el derecho de escoger entre el bien y el mal. Por eso Dios los puso a prueba. Él quería saber cuánto lo amaban y cuánto lo obedecían. Y vimos que realmente no era tan grande el amor de Adán y de Eva, porque en la primera oportunidad que se dio, fallaron a su creador, fallaron al amor, fallaron a la instrucción que les había dado su Padre Celestial. Esa es, conforme al Espíritu, es una prueba para ver la capacidad de las personas. Si yo escojo escoger el bien o escoger el mal. También tenemos a Jesús puesto en prueba en el desierto. Acuérdense que Jesús cuando estuvo en este mundo, en su ministerio, era 100% humano. Era 100% humano y 100% divino. Y cuando estaba en el desierto, estaba en su naturaleza humana. Y él había ayunado 40 días con sus 40 noches, queridos niños. Y también en su naturaleza humana, el Espíritu iba a probar a Jesús. Y vamos a ver qué pasó, ¿vale? Y nosotros aún, los hijos de Dios, los que hemos hecho nuestra decisión de aceptar el sacrificio de Jesús y de ser hijos de Dios, los que ya estamos dentro de la familia de Jesús, en la familia del reino, nosotros tenemos esa capacidad de escoger hacer el bien o de escoger hacer el mal. Así como Adán y Eva tuvieron la facultad de hacerlo, y así como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo también. Y Él escogió obedecer a su Padre. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que significa la tentación. Acuérdense que estamos viendo que, la palabra de Dios dice una cosa y el mundo dice otra cosa, ¿vale? Entonces, estamos siempre viendo la diferencia de lo que nos dice el espíritu y lo que nos dice la carne, lo que dice el mundo, ¿vale? Bueno, viendo
la definición, el significado de tentación y de prueba, en Mateo 4:11, queridos niños, encontramos que Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto. Mira, la Biblia nos habla sobre las tentaciones de Jesús, porque en realidad para el diablo eran tentaciones, pero para el espíritu eran pruebas, son pruebas que pasamos nosotros para confirmar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe y, y, y confirmar si realmente amamos a nuestro Dios, si realmente estamos dispuestos a obedecer a nuestro Creador, si estamos dispuestos a obedecer en quien hemos creído, a quien le hemos abierto nuestro corazón, a Jesús. Y si estamos dispuestos a escoger el bien antes que el mal. ¿Eh? Jesús fue puesto a prueba para ver si sería fiel a Dios. Acuérdense que estaba en su naturaleza 100% hombre y tenía que pasar también la prueba. Porque si él hubiera fallado, imagínense, ¿ah? No podríamos ser salvos. Pero nuestro Señor Jesús venció. Y por eso tenemos acceso al Dios Todopoderoso y tenemos acceso a una salvación tan grande por medio de su sacrificio. Porque Él no falló, no pecó. Él fue justo en todo momento. En todo momento fue justo. Miren, en la vida de Jesús acontecieron varios eventos importantes. Uno de ellos es cuando fue bautizado. La Biblia nos relata que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Se acuerdan de esa clase? Y nos dice que cuando Jesús subió del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios en forma de paloma y se posó en Jesús. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿Se acuerdan de esa lección que vimos? Cuando Jesús fue bautizado en agua por Juan. Acuérdense que Jesús no fue bautizado porque había pecado en él. No, acuérdense que fue bautizado para ponernos el ejemplo. E inclusive cuando Jesús le dice que lo bautice, Juan le dice, pero ¿cómo crees que te voy a bautizar? Si tú no tienes pecado, si en ti no hay maldad. Y Jesús le dice, deja, porque tiene que cumplirse toda la palabra. Y él tenía que ser ejemplo para nosotros. Y él fue bautizado, queridos niños. Y vimos esa lección, ¿se acuerdan? Y después de que pasó esto, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para pasar la prueba. Y ya estando en el desierto, Jesús estuvo en ayuno y en oración 40 días con sus 40 noches. Cuando de pronto, ¿qué creen, queridos niños? Jesús sintió hambre. Y aquí precisamente interviene el enemigo, aprovechándose de la situación en la que estaba nuestro Señor Jesús. Y entonces le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la primera prueba que pasaría nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y el tentador le dice a Jesús, si eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le responde al tentador, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Mira, aunque Jesús tenía hambre física, queridos niños, para él lo mejor era alimentarse de la palabra de Dios. Por eso dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El tentador se dio cuenta de que Jesús tenía hambre. Y entonces quiso tentarlo por su lado, de este lado que él tenía hambre física.
Pero Jesús se mantiene firme en su fe y le dice, no, escrito está también que no de toda palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos dos alimentos y que tenemos que cumplirlos. Porque además del pan material que comemos para que nuestro organismo esté siendo vitaminado, que vayamos creciendo, que vayamos dándole lo necesario a nuestro cuerpo para crecer, para ser alimentados bien y crecer, también tenemos que tener el alimento espiritual, queridos niños. Nosotros tenemos dos alimentos y esos dos alimentos tienen que llenar nuestro ser, tanto lo espiritual como el material. Tenemos que crecer a la par. Nuestro cuerpo tiene que crecer a la par. Tenemos que darle alimento a nuestro cuerpo para que crezca, pero también tenemos que darle alimento espiritual a nuestro espíritu para que vayamos creciendo, así como Jesús, ¿se acuerdan? Que decía la palabra que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, ¿verdad? Así nosotros, porque podemos crecer y todo, pero nuestro espíritu se queda chaparro. Entonces, nosotros tenemos que ir alimentando nuestro cuerpo para que vayamos creciendo a la par, tanto nuestra área espiritual como nuestra área normal, ¿vale? Entonces, wow, pues vemos entonces que Jesús pasa la prueba, pasa la primera prueba con éxito. Wow, un aplauso, ¿verdad? Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pasó la primera prueba. Pero ¿qué creen? El tentador no se dio por vencido, queridos niños. No, no se dio por vencidos. No se dio por vencido y le dijo una vez más a Jesús, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a la segunda prueba en el desierto, que se encuentra en Mateo 4, 5 al 7. El tentador le dice a Jesús en Mateo 4, 5 al 6, escucha, este tentador no se da por vencido. No se da por vencido. Y entonces le dice una vez más a Jesús, si de verdad eres hijo de Dios, anda, échate abajo. Le dice, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Se da cuenta? El enemigo conocía a Jesús y también conocía la palabra de Dios. Acuérdense que Satanás es un ángel caído. ¿Se acuerdan también esa historia que vimos? Que Satanás era un ángel, pero quiso ser más que Dios. Quiso querer tomar el lugar de Dios. Quiso ser más que su creador. Pero Dios no lo permitió. Y como estaba en el cielo, obviamente que conocía la palabra de Dios, porque alababa a Dios, porque servía a Dios, porque el Señor les enseñaba en el cielo la palabra de Dios. Él sabía la palabra de Dios, sabía alabar a Dios, sabía cómo se movía el reino de Dios. Por eso sabía. Porque él había tomado un tiempo parte de ese reino maravilloso. Pero por haberse querido exaltar más que Dios y sentir ese orgullo de sentirse más que Dios, Dios no lo permitió y ¡pum! Lo echó abajo. Porque solamente nuestro Dios es creador, solamente nuestro Dios es Rey de Reyes y a Él solamente se le debe adorar, a Él solamente se le debe de alabar. Y este ser, este ángel, fue echado fuera. Entonces conocía a Jesús, conocía la palabra de Dios. Por eso Él usó el Salmos 91, 11 al 12, donde decía, anda, dice la palabra de Dios, que Él mandará ángeles y que no dejará que tu pie
tropiece con piedra. Ándale, échate. Él quería probar que Jesús, por ser hijo de Dios, lo protegería y que no se lastimaría, no se haría dañado nuestro Señor Jesús. Y que de esa manera también el pueblo creería más rápido de que Él era el Mesías. Pero el Hijo de Dios respondió con sabiduría, con autoridad y conocimiento de la palabra de Dios, queridos niños. Y entonces le dice en Mateo 4:7, la contestación que le da Jesús al tentador es, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta también es una porción de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, queridos niños. El Señor le dice también, ok, sí, dice eso la palabra de Dios, pero también dice la palabra que no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no iba a exigirle a Dios que hiciera un milagro para probar que lo amaba, porque Jesús estaba muy seguro. Él estaba seguro de que Dios lo amaba y que lo protegía y que inclusive en ese momento Dios estaba fortaleciendo a Jesús, que Dios estaba con él, que su Padre estaba con él y que él no tenía que probar absolutamente nada. Él no tenía que probar nada. Jesús estaba seguro de que su Padre estaba con él, de que su Padre lo amaba y que si él se encontraba en peligro, Dios iba a estar en cualquier momento sosteniéndolo de su brazo. Entonces no tenía que probar nada, absolutamente nada, Jesús. Él no tenía que probar nada, queridos niños. Así que la segunda prueba, ¿qué pasa, queridos niños? Queda superada. La segunda prueba queda superada una vez más, queridos niños, y es vencida. Así que una vez que este tentador se acerca por segunda vez al Hijo de Dios, a Jesús, ¿ah? Se queda pensando. Y él dice, ¿cómo le llegaré, verdad? ¿Cómo le llegaré? Así que el tentador tal vez pensó, bueno, vamos a ver si con esta sí cae. Dicen que la tercera es la vencida. Seguro, seguro que en esta tentación se cae. Entonces va y se vuelve a acercar a Jesús y le dice, ven. Y entonces lo lleva al monte más alto, queridos niños. ¿Verdad? Este tentador no se daba por vencido y se queda pensando y dice, vamos a intentarlo una vez. Lo intentaré una vez más. Dicen que la tercera es la vencida. Tal vez en esta yo sea el que lo venza. Y entonces va otra vez con donde está Jesús y lo lleva. Dice en Mateo 4, 8 y 9, que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero qué atrevido es este enemigo, ¿verdad? Qué atrevido. Él quería tomar el lugar de Dios y no solamente quería tomar el lugar de Dios, sino quería que el Hijo de Dios lo adorara. Atrevido. Qué atrevido, qué osado era este tentador, ¿verdad? Pero qué atrevido. Pero ¿qué crees? Wow. Y a cambio le dice, yo yo te daré todo esto. Le estaba diciendo, mira, si tú te postras delante de mí y me adoras, mira, yo te daré todo esto. Pero ¿qué crees? Él estaba ofreciendo algo que no era suyo.
porque todo esto le pertenecía a Jesús. Todo era de Jesús. Pero este engañador y este tentador decía que era de él, ¿verdad? Pero quería darle lo que ya a Jesús le pertenecía. Pero Jesús no soporta este atrevimiento, no soporta este atrevimiento de este tentador y le ordena al diablo: vete, Satanás, vete, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús vuelve a pronunciar otra parte de la palabra de Dios que se encuentra en Deuteronomio 6:13 para mostrarle a este Satanás que él sería siempre fiel a Dios y que como hijo de Dios, él no seguiría los deseos humanos, sino la voluntad de su Padre. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces no se conforman con la primera, luego se va con la segunda, ¿y qué dice? Tal vez la tercera sea la vencida. Pero ¿qué pasó? Jesús, con toda autoridad y con conocimiento de la palabra de Dios, le dice: vete, Satanás, vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Al único que le debemos adoración, al único que le podemos servir, es a Dios, queridos niños, a nadie más, a nadie más. No te dejes engañar. Nadie más. Está tan claro la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay nadie más, queridos niños. Toda nuestra adoración, todo nuestro servicio es para Dios. Todo lo que tú hagas es para Dios. Inclusive, cuando tú vas a confesar tus pecados, cuando tú te sientes cargado de tantas cosas que has hecho en tu vida y que ya no aguantas tantas cosas malas, que te sientes atribulado porque sientes que te sientes sucio, que te sientes mal con la vida que estás llevando, no tienes que ir a nadie más, a nadie, porque todos los hombres no son nada. Dice la palabra de Dios que el hombre no es nada. Somos neblina, como algo que está ahorita y después se va. Pero Dios es siempre de los siempre y eternamente. Cuando te sientes apesadumbrado, lleno de problemas, lleno de angustia, lleno de pesares, de cosas malas en tu vida que has hecho y que ya no te soportas por todo lo que has hecho, toma la mejor dirección. Dice la palabra de Dios: ve a tu cuarto. Él no te dice: ve y confiésate con tal persona. Ve y dile tus pecados a tal persona. No dice así la palabra de Dios. Él dice: ve a tu cuarto y ahí, en la intimidad de tu cuarto, híncate ahí y ora a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos te ve en lo secreto. No es necesario que le vayas y le digas a alguien lo que te está pasando. Toma la iniciativa, ve a tu cuarto, vacía tu alma, vacía tu vida ahí a los pies de Jesús. No importa que no haya nada delante de ti, porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que crean que le hay, que está ahí al lado de ustedes cuando están orando a Él. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Vale? No hay nadie más, queridos niños. No hay nadie más. Así que, ¿qué pasa? Tercer prueba superada. Gloria a Dios.
El Señor Jesús pasó la prueba, salió victorioso de la prueba. ¡Guau, guau, guau! Jesús nos da un gran ejemplo al vencer la tentación de parte del enemigo y la prueba de su Padre Celestial. Así que de esta manera, nosotros también, como hijos de Dios, queridos niños, querido hermano en Cristo, querido oyente, así como Jesús venció la tentación de este ser, de este tentador de Satanás, y pasó la prueba victoriosa delante de Dios, así también nosotros tenemos que estar fieles a Dios, decidir servirle solamente a Él. Y si alguna vez escucha, si alguna vez nos sentimos tentados a hacer algo malo, porque déjame decirte que la palabra de Dios, la Biblia, dice que todos enfrentaremos las tentaciones del enemigo y pruebas en el camino de Dios. Mira, así lo dice en Primera de Corintios 10:13. Escucha, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él nos dará también una salida a fin de que podamos resistir la tentación. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra de Dios que sufriremos tentaciones, pero no sufriremos tentaciones extraterrestres o tentaciones que no podamos soportar. Que digamos, ay, no, es que esa tentación, híjole, me supera. No puedo, me supera, me supera. No, no puedo. Esa ni siquiera Dios la pasaría. Ni siquiera Jesús la hubiera pasado. O ni siquiera los discípulos. Ni los profetas. No, 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 esa tentación sí no sé de dónde venga, pero no la puedo pasar. No puedo. Esa prueba no la puedo pasar. No, ¿verdad? Así no dice la palabra de Dios. Dice que sufriremos tentaciones en el camino, tal vez, ¿verdad? Pruebas en el camino del Señor, pero dice el Señor que no nos llegarán tentaciones que no sean humanas, que no podamos nosotros controlar. Dice, por favor, no les van a llegar tentaciones que no sean del otro mundo. Dice, les llegarán tentaciones que podrán soportar. Porque Dios conoce nuestro cuerpo, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón. Y Él dice, jamás les daré una prueba o jamás habrá alguna tentación que no puedan aguantar. Así que tranquilos, no hay crisis. Más bien, escucha, cuando llegue la tentación, recordemos que Él también nos dará una salida. Así que para cada prueba, para cada tentación, siempre va a haber una salida, siempre va a haber una solución, siempre va a haber algo con la que podamos vencerla. ¿Se dan cuenta? Dice Dios que sí vendrán tentaciones, que sí vendrán pruebas en nuestro camino, pero también hay una salida para esa prueba, para esa tentación, a fin de que podamos resistirla. Así que ánimo, podemos soportar, no son del otro mundo, no son tentaciones que no podamos decir, no, 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 esto no lo puedo, me supera, no puedo. No, queridos niños, siempre, siempre va a haber una salida por la cual podamos resistirla. El Señor nos lo dice así en Primera de Corintios 10:13. Aquí lo importante, queridos niños, querido hermano, querido radio escucha, lo importante es rechazar las tentaciones de inmediato. ¡Pum! De inmediato. No, 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 no. No. Ya que
todos sabemos que está mal acceder a ellas. Porque si nosotros accedemos y le damos tantita entrada a la tentación, llegará un punto en que la llevemos a cabo inevitablemente. Así como lo que pasó con Caín, ¿se acuerdan? Cuando le damos cabida al enemigo, cuando le damos cabida a lo malo, empieza como un pensamiento, lo empieza a pensar, y cuando de repente te viene ese pensamiento, en vez de decir, no, 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 fuera, 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 Señor, quítame estos pensamientos, quítalos, Señor, bórralos de mi mente, Señor, por la sangre de Cristo Jesús, que este pensamiento se borre, Señor, dame pensamientos buenos, pero no, a veces estamos pensando, ay, cada que veo a mi hermano, o cada que veo a mi amigo, o cada que veo, ay, cómo me cae mal. Ay, ahora ya tiene a otra cosa nueva. Y nada más estás viendo a ver qué es, ¿verdad? Dice un dicho, nada más estamos viendo para ver y estornudar. Estamos viendo para ver y esos pensamientos se van cavilando, primero pensamiento, luego bajan a nuestro corazón y se empiezan ahí a sembrar. Acuérdense que nuestro corazón es tierra y cualquier pensamiento que entra empieza a germinar. Así como la semilla de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan como la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan que hay 3 terrenos diferentes, 3 corazones diferentes? Corazón que escucha la palabra y al momento se emociona, pero nada más sale y ¡tum!, se le olvida. Hay otro corazón donde se emociona, y va a la iglesia y todo, pero llegan los embates, llegan las pruebas, llegan las tentaciones, llegan los problemas, llegan esto y se ahogan. Se les olvida que tienen un Dios todopoderoso, que pueden acudir a Él y se ahogan y dejan el camino de Dios. Se les olvida todo. Pero hay corazones que cae la palabra de Dios y que son fieles y que son constantes en la oración, que son constantes en la palabra, que anhelan estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces dijimos que nuestro corazón es como tierra fértil. Entonces entra la semilla del pensamiento en nuestra mente y la estamos piense y piense y tanto la estamos pensando que entonces, ¡pum!, calla el corazón y empieza a germinar, a germinar, a germinar, y más se va haciendo esta raíz más firme, más y más va echando más raíz hasta que llega a tu boca y entonces la tentación se hace una realidad, el pecado se hace una realidad y entonces das cabida a lo inevitable. Por eso, cuando lleguen pensamientos a nuestra cabeza, inmediatamente, ¡pum! Señor, quítalos de mi pensamiento, por favor. No permitas que se aniden, no permitas, Señor, que estén estos pensamientos en mi cabeza. Sácalos, sácalos, Señor Jesús. ¿Eh? Porque si accedemos tantito a ellos y le damos cabida, entonces llegará el punto en que no nos descontrolemos y entonces hagamos lo que no tengamos, hagamos lo que no tengamos que hacer. Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Los que ya estamos en la familia del reino, hijos de Dios, ya no somos esclavos de los malos deseos. Así que nosotros podemos dominarlas con la ayuda de Dios. Recuerden que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, 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 hijos míos. Yo he vencido al mundo. Confiemos en el que ha vencido al mundo. ¿Vale? Así que, queridos niños, hermanos y amigos, no estamos solos. Tenemos la ayuda de Dios. Y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, nosotros podemos arrancar toda raíz de todos los malos deseos y pensamientos incorrectos que llegan a nuestra mente.
Y vamos a ver los consejos que nos da Dios en su palabra. ¿Cómo podemos nosotros arrancar todos esos, de raíz, todos esos pensamientos malos, todos esos deseos malos e incorrectos que vienen en nuestra mente? ¿Cómo? Bueno, pues nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8 que debemos de tener pensamientos puros. Dice Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Entonces, para que esos pensamientos incorrectos que de repente llegan a nuestra mente o pensamientos ociosos, todo eso, para que todos esos pensamientos nos tengan, procuremos tener pensamientos puros. Piensa cosas positivas, piensa cosas buenas, piensa cosas honestas, cosas puras. Dice el Señor, piensa en esto, para que esos pensamientos no te lleguen a la mente. Que en vez de que tú veas algo, un pensamiento de envidia, tú no lo veas de envidia, sino, qué bonito está tu vestido. Wow, qué bonito. Me encantó, ¿verdad? O wow, qué bonita mochila. Pero no estar pensando, oh, ya tiene otra mochila y a mí no me han podido comprar otra mochila mis papás. Y empiezan las envidias, los odios, todo eso. Pero si nosotros procuramos pensar cosas positivas, cosas buenas, cosas honestas, tendremos nuestra mente ocupada en esas cosas, en ayudar a otros, en empezar en pensar en la palabra de Dios, de estar orando, en estar escuchando alabanzas a Dios. Todo lo que es bueno pensarlo, ¿sale? Como número 1, tener pensamientos puros. Número 2, atesorar, meditar y memorizar y estudiar la palabra y guardarla en tu corazón. Dice Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Número 2, ¿cuál es otro consejo que nos da nuestro Dios para que esos pensamientos sucios, malos se vayan de nuestra cabeza? Que debemos estudiar la palabra de Dios. No nada más estudiarla, sino guardarla, atesorarla, ponerla por obra, porque guardándola en nuestro corazón es como nosotros, dice la palabra de Dios, no podremos pecar, porque entonces tenemos en nuestra mente el Señor, lo que al Señor le agrada y lo que al Señor no le agrada. Decíamos en los 10 mandamientos, hay una orden, no matarás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Si tú vas a hablar mal de alguien, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que hay en ti, te va a recordar que esos pensamientos de falsos testimonios contra ese hermano que estás dando es incorrecto. Entonces se prende el foco rojo de la palabra de Dios y llega a tu mente y dices, no, 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 no es cierto. No, no, pasaron así las cosas y así, así, ¿vale? Entonces la palabra de Dios hace que nosotros recordemos que es correcto y que es incorrecto. Por eso es necesario guardar la palabra de Dios. ¿Con qué fue? ¿Con qué contrarrestó las tentaciones del enemigo Jesús? Con la palabra de Dios. Jesús estaba impregnado de la palabra de Dios. Estaba impregnado del Espíritu de Dios. Y cuando llegó la prueba, salió victorioso, queridos niños. Querido Radio Escucha. ¿Por qué? Porque no estaba vacío. Estaba lleno de la palabra de Dios y pudo contrarrestar. Por eso decíamos en el versículo de Corintios que Él nos dará la salida.
Pero ¿cómo te va a dar la salida si tú no lees la palabra de Dios? Jesús obró con la palabra de Dios. Jesús se defendió con la palabra de Dios. Eran sus armas. Acuérdate que esas son nuestras armas de milicia. La oración y la palabra. Y si tú no tienes esas armas como hijo de Dios, pues ya tronaste. Por eso es necesario estudiar y guardar la palabra de Dios. En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Si tú tienes impregnada en tu corazón la palabra de Dios, porque la escuchas, porque la oyes, porque la lees, porque la meditas, en el momento en que te vengan tus pruebas, vas a salir victorioso, querido niño, querido radio, escucha, querido hermanito en la fe. Pero obviamente decimos que el Espíritu nos recuerda lo que hemos estudiado, lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que hemos meditado, lo que hemos estudiado. Pero si tú no estudias, si tú no meditas, si tú no guardas la palabra de Dios en tu corazón, cuando venga la prueba, pues estás vacío, estás hueco y vas a tronar en la prueba. No vas a saberte defender. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es la espada. Es tu espada con la que vas a embatir al enemigo, con la que vas a luchar. Por eso todos los miércoles les dejo que se aprendan un texto, que memoricen el texto y tienen desde el miércoles hasta el otro miércoles una semana completa para aprenderse ese texto. No importa que por el momento no te acuerdes de todos, pero ya está ahí en tu corazón. Y en el momento preciso, cuando tú cuando lo necesites en aquella prueba, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Te lo va a recordar porque es tu espada. ¿Qué hace un soldado cuando se va a defender? Inmediatamente saca su arma. Y siempre la tiene ahí junto de él, siempre la tiene ahí junto de él. Un soldado, un militar nunca sale sin sus armas. Tal vez nosotros no traigamos todo el tiempo la Biblia en la mano, pero por eso la estás atesorando en tu corazón. Para eso es que que debemos guardarla. Cuando dice guardaré tus dichos, es aprenderé tu palabra para no pecar contra ti. Aprenderé, aprenderé, memorizaré tu palabra para no pecar contra ti. Por eso es de suma importancia aprenderse los textos. Yo he aprendido muchísimos textos. Yo soy cristiana desde pequeña y desde pequeña mamá nos enseñó a aprendernos versículos y no te los voy a recitar todos porque realmente te estaría mintiendo que me acuerdo de todos. Pero cuando estoy hablando de la palabra de Dios, cuando estoy exponiendo la palabra de Dios, me salen solitos los textos, textos que de repente yo ya ni me acordaba, pero el Espíritu te los recuerda porque están ahí, están atesorados en el corazón, están ahí guardados, está ahí tu biblioteca guardada en tu corazón. Y cuando llega la prueba y cuando los necesitas, inmediatamente el Espíritu Santo saca de la biblioteca lo necesario que necesitas para embatir al enemigo y para que salgas victorioso, ¿vale? Por eso es importante. Ese es el punto número 2, queridos niños. Número 3, orad en todo tiempo. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es débil.
Dios sabe que nuestra carne es débil. Dios lo sabe. Por eso nos dice, hijos, velad, orad, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistirlo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Velando y llorando. También esto no quiere decir que todo el tiempo estés sentado y digas, ay, no puedo hacer nada porque me dicen que tengo que estar todo el tiempo aquí sentada orando, orando. No, queridos niños, acuérdense que Dios está en todo lugar, que Dios escucha en todo momento, que Dios ve en todo momento. Nuestro Dios está en todos lados y Dios escucha, aún, dice la palabra de Dios, aún cuando la palabra no sale de tu boca, el Señor ya sabe lo que vas a decir. El Señor ya sabe lo que vas a hablar. Así dice la palabra de Dios. Aún no sale la palabra en mi boca y tú ya sabes lo que voy a hablar, Señor. Entonces, no importa si vas orando callado, pensando, si oras en el camión, porque en el camión no vas a ir orando fuerte. Oh Señor, gracias Padre por este día. No, ¿verdad? Puedes ir orando sentado en el camión con tus pensamientos, en tus pensamientos diciéndole, Señor, cuídame, guarda mi salida, Señor, guarda mi entrada, ayúdame, Señor, pongo mi día en tus manos, Padre, dame sabiduría para poder, Señor, llevar a cabo mis labores en este día, en mi escuela, en mi trabajo, en mi hogar. Tú vas a ir orando en el pensamiento que vas a tomar tus alimentos, pues a orar, que vas a orar en todo momento, dice, velad y llorad, en todo momento, que te vas a acostar, inclina tu cabeza y llora, Señor, gracias te doy, Padre, por este día maravilloso que me diste. Gracias por todas tus bendiciones que me diste. Gracias por todo lo recibido de tu mano, Señor. Gracias, Padre. Señor, estoy llegando a mi cama, Padre, permíteme, Señor, tener un descanso reparador, Padre. Cuídame, Señor, aún, Señor, en medio de mi sueño, Padre. Sé tú, Señor, estando, Señor, cuidando, Señor, mi sueño, Señor. Manda tus ángeles, Señor, alrededor de mi cama, de mi casa, Señor. Aún en mi pensamiento dormida, Señor, esté tú, Señor. Está tú, Señor, velando mi sueño, velando mis pensamientos, Padre. Y tú te estás resguardando, orando. Sales de trabajar, sales a la escuela, ora al Señor, ponte en sus manos, vas en el camino, ora al Señor. Que estás viendo que está pasando algo, hay veces con estos momentos que ahora como los temblores, terremotos, cuando hay eso, no nos vamos a asustar, por supuesto, pero ora al Señor, Señor, aquí estamos, Padre. Cúbrenos con tu sangre bendita, Padre. Cuídanos, Padre Santo. Guárdanos en el hueco de tu mano, Padre. Cuando ves algún peligro, inmediatamente ora al Señor, ponte en sus manos. Que estás sintiendo que hay peligro, que tú sientes que sientes peligro, ponte en las manos de Dios, ora en las manos de Dios. Ora al Señor. Él siempre te va a escuchar. Dice la palabra de Dios que Él siempre está atento sus oídos al clamor de sus justos, al clamor de sus hijos. Él no duerme, queridos niños, querido radio escucha. Dice la palabra de Dios que Él no duerme. Sus ojos siempre están atentos al clamor, a las necesidades de sus hijos. Él no duerme. Siempre está atento al momento en que tú vas a elevar una oración o que te encuentras en el momento de la prueba, que quieres pegarle a tu compañero, a tu hermano, o que quieres hacer una travesura, o que te invitan a hacer una travesura. Prende el foco, prende tu foco rojo y no, 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 no debo de hacer cosas malas. No debo de hacer cosas malas. La palabra de Dios dice que no.
Eso es incorrecto. Señor, ayúdame a soportarlo. Ayúdame, Señor. No quiero hacerlo, Señor. No quiero hacerlo. O que de repente vas al supermercado y quieres tomar algo que no es tuyo, porque nadie te ve, o porque es tan pequeño y ay, nadie se va a dar cuenta. No, por muy pequeño que sea, es robo. Resiste, resiste como resistió nuestro Señor Jesucristo. Resiste la tentación, resiste la prueba. Y cuando resiste, date un aplauso, porque fuiste victorioso. Cuando llegues a tu casa y digas, hoy no hice esto, hoy me porté bien, hoy pude ser bueno, hoy hice esto, hoy sí estuve orando al Señor en todo tiempo, hoy aprendí mi versículo, hoy leí mi porción bíblica. Gracias, Señor, porque vencí la prueba. Pude ser un hijo bueno delante de tus ojos. Hoy no hice nada que te desagradara. Hoy no hice absolutamente nada. Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros y siempre va a estar al lado, a nada de ti, para ayudarte a resistir, para ayudarte a vencer. Esos son los tres consejos que nos da Dios. Tener pensamientos puros, atesorar, meditar, memorizar su palabra y orar en todo tiempo, porque la carne es débil. Por eso es necesario orar, orar, ponerte en las manos de Dios siempre. Dice el Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, ¿verdad? Entonces, no estamos solos, tenemos las armas en nuestras manos. Y sobre todo tenemos dos armas súper poderosas en nuestras manos. La espada, que es la palabra de Dios, y la oración. Esas son nuestras armas y nunca se te deben de olvidar. Un buen soldado nunca olvida sus armas. Un buen soldado siempre las anda cargando. ¿Vale? Que nunca se te olviden esas dos armas. Siempre llévalas. Llévalas contigo para que seas un soldado de Jesús victorioso. Y Él pueda sentirse orgulloso de ti, así como se sintió orgulloso de su Hijo Jesús cuando venció la prueba en el desierto. Es nuestro mayor ejemplo en todo Jesús. Por eso, Él puede perdonarnos. Por eso Él puede entendernos. Por eso Él puede ayudarnos. Porque Él sabe que aquí en la tierra está difícil la situación. Pero no, dice Corintios, pero nada que no se pueda resistir. Con la ayuda de Dios podemos resistirla y podemos salir victoriosos, queridos niños, queridos Radio Escucha, ¿vale? Así como Jesús en todo momento echó mano de la palabra de Dios. Y esas porciones y esas contestaciones que Jesús le dio al enemigo se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús leía la palabra de Dios. Jesús leía los escritos del Antiguo Testamento. Por eso pudo contrarrestar al tentador. Y el tentador también usó textos del Antiguo Testamento. Usó salmos, usó deuteronomios, parte de la Biblia para también tentar a Jesús. Porque él conoce la palabra de Dios. Por eso también debemos tener mucho cuidado el no dejarnos engañar, porque el enemigo usa la palabra de Dios, pero para fines malos, para hacerte caer.
pero tú vas a usar la palabra de Dios para derrotarlo y para obtener la victoria en el nombre de Jesús. ¿Vale? Así que por favor, no dejen de aprenderse su texto, no dejen de leer su porción bíblica, ¿vale? Que no se les olvide nunca y tengan siempre pensamientos puros y no dejen de orar, ¿vale? Gloria a Dios, ¿se dan cuenta? Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Podemos aprender tantas cosas de Él porque Él siempre estuvo agarrado de la mano de su Padre y siempre hizo la voluntad de su Padre. Siempre. Él nunca hizo nada por su propia cuenta. Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Así nosotros no debemos de hacer nada por nuestra propia cuenta. Dice una parte de la palabra también de Dios que dice, mía es la venganza, dejadme a mí la venganza. Yo daré el pago. Cuando de repente hay alguien que nos está molestando, hay alguien que continuamente nos molesta, ¿verdad? Y que a veces no podemos con esa persona porque no queremos problemas. Dice la palabra de Dios, déjame a mí la venganza y yo daré el pago. No te preocupes, yo me las veré con esta persona. Tú solamente sé fiel a mí y yo daré el pago. Tú confía en mí. Así que, queridos niños, no cedan a la tentación y apréndanse la palabra de Dios, aprendan sus textos para que tengan preparada la espada en el momento preciso para atacar al tentador de nuestras vidas, al enemigo, a Satanás. Y le digamos como le dijo Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, sirvamos y adoramos solamente a nuestro Señor Jesucristo, queridos niños. Querido Radio Escucha, esa fue nuestra clase del día de hoy. Fue una clase maravillosa, porque aprendimos a cómo vencer la tentación, cómo ser victoriosos en la prueba. ¿Vale? Vamos a orar para dar gracias a Dios por lo aprendido en esta tarde. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Muchas gracias por lo aprendido de este día. Gracias, Señor, por enseñarnos, Padre, que podemos ser victoriosos, Señor, en medio de la prueba, en medio de la tentación, Señor. Pero también, Padre mío, te pedimos, Padre Santo, que podamos ser, Señor, constantes, Señor, en estudiar tu palabra, constantes en la oración, constantes en pensar pensamientos puros para poder resistir la prueba, la tentación del enemigo. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra vida. Fortalece día a día nuestra fe. No nos dejes, Padre. Tómanos de tu mano, Padre, para poder resistir, para poder estar firmes, Padre. Así como tu Hijo Jesucristo se mantuvo firme en la prueba y salió victorioso. Señor, te pedimos, Padre, que pongas en nosotros, Señor, el deseo de hacer, Señor, el deseo, Señor, de hacer las cosas, de estudiar tu palabra, de orar, de tener pensamientos puros, Padre. Pon ese deseo en nuestro espíritu, en nuestra alma, Padre. Ayúdanos, Padre, a meditar día a día tu palabra, Señor. Pon en nosotros espíritu de humildad, espíritu de obediencia, espíritu de mansedumbre, Padre, para poder, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores, Padre. Hoy aprendimos, Padre, 3 pasos importantes, Padre, para salir victoriosos de la tentación. Tener pensamientos puros, estudiar tu palabra, atesorarla, aprenderla, estudiarla
y guardarla en nuestro corazón y orar. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder llevar a cabo estos 3 pasos en nuestra vida, Padre, para poder, Señor, estar firmes, Señor, en el momento de la prueba, en el momento en que el tentador venga y quiera tentarnos. Y nosotros poder estar listos, firmes, con la espada en la mano y poder debatir contra ese enemigo de nuestras almas. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, porque siempre aprendemos algo nuevo de tu palabra, Padre. Gracias, muchas gracias, Padre Santo, por el tema del día de hoy, por lo aprendido, Padre. Te pido una bendición muy especial, Padre, para cada niño, Señor. Bendícelo, Señor, en sus escuelas, Señor, en sus casas, Señor, cuando caminen en las calles, Padre. Sé tú, Señor, su guarda, Señor. Sé tú, Señor, guardándolos, Señor, en todo momento, Padre. Bendice, Señor, la casa de cada uno de ellos, Señor. A sus padres, Padre. Bendícelos, Señor. Suple sus necesidades, Padre. Si hay alguna enfermedad, Padre Santo, sé tú sanando, Señor. Sé sanando corazones, sé sanando, Señor, cuerpos, Padre. Así como también, Padre, te pido por cada oyente, Padre mío, por cada oyente, Padre, que escucha, Señor, esta tu palabra, Padre, que está escuchando, Señor, tu palabra, Padre. Te pido una bendición también para ellos, Padre. Toca sus vidas, Padre. Que sus vidas, Padre Santo, sean tocadas por tu palabra, Padre. Que ellos jamás vuelvan a ser iguales, Señor. Porque dice tu palabra, Padre, que tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Que la palabra que llega al corazón, Señor, tiene que hacer, Señor, el trabajo para la cual, Señor, fue enviada ese corazón, fue recibida, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Ayúdalos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Ábrele los ojos a la verdad, Padre Santo. Que ellos puedan ver, Señor, y entender, Señor, tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso, Señor, que es sobre todo nombre, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí, 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe Dios es Fiel. Dios me los guarde. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Que tengan una linda tarde. Bye.